Mientras te explicamos en audio el tema de hoy, te vamos a presentar algunos libros que tenemos en Amazon y Kindle para salir de la Matrix, para hacer el cambio que hay que hacer en esta época de tanto cambio. Ya verás qué poderosos serán todos los cambios. Y más vale estar fuera de la Matrix que nos manejaba hasta hace muy poco tiempo. Bueno, queridos amigos, aquí estamos nuevamente en esta oportunidad con algo bien interesante por el que también todos hemos pasado en determinada medida, ya sea como padres o como hijos. Todos hemos tenido alguna dificultad de aprendizaje. La dificultad de aprendizaje de los niños escolares, de los niños en edad temprana, es lo que vamos a analizar hoy. ¿Y a qué se debe esa dificultad? Porque en la 3D todo es muy sencillo, en la realidad, y estos niños tienen problemas, por eso tienen problemas, no entienden, el niño tiene problemas y no entiende esto, no tiene facilidad para esto, no tiene facilidad para ello, no tiene facilidad para aquello. Esto es todo bastante eh, lamentable porque no hay ningún conocimiento respecto a esto. Esto vamos a hablar ahora en general, y entonces trae problemas muy serios cuando los docentes no tienen por qué estar informados, obviamente, de la realidad de los niños. A veces nosotros mismos ni siquiera lo entendemos, pero bueno, lo que vamos a intentar hacer ahora es brindar un poco de luz respecto a esto, para que los padres se puedan ir guiando respecto a muchas cosas de sus niños. De la misma manera que decíamos en otras oportunidades que los niños no se enferman antes de los 7 años y que ahí están expresando en general problemas de sus padres, también decimos en esta oportunidad que los niños no tienen problemas de aprendizaje de ningún tipo, sino que realmente hay inconvenientes en su genealogía, en su gestación, en etapas anteriores a la del problema, que hacen que esto sea de esta manera. En general, cuando nosotros hablamos de los problemas de aprendizaje, estamos hablando en general que esos problemas que afectan la forma en que la manera atiende, recuerda y en general responde a determinadas cosas en el aprendizaje. O sea, que los problemas en general, los niños que tienen problemas de aprendizaje pueden tener problemas inclusive para escribir, leer, resolver inconvenientes o problemas, hablar e inclusive escuchar siquiera o prestar atención a determinadas cosas que por determinada razón no les interesan o no les resultan importantes o les resultan complicadas y son refractarios a ellas. Hay que tener muy claro que todos los problemas de aprendizaje ocurren en niños desde muy pequeños, pero que pasan desapercibidos hasta que el niño llega a la edad escolar, donde se empiezan a notar esos inconvenientes.
Miren cómo son las estadísticas. Aproximadamente un tercio de los niños con problemas tienen algunos de aquellos por la 3D llamados trastornos de déficit atencional o hiperactividad que dificultan la concentración, pero que en la realidad no es más que programas y problemas en general transgeneracionales muy poderosos o de la propia gestación del niño, como hemos mencionado muchas veces. Si yo tengo problemas durante mi gestación o tengo problemas muy poderosos en mi transgeneracional, donde yo soy doble de determinados muertos o soy un yaciente de alguien de mi familia, tengo problemas de hiperactividad o trastornos atencionales, que la 3D yo recuerdo que cuando yo era joven hubo algo que me impactó fuertemente, Another Brick in the Wall, otro ladrillo en la pared. En los sistemas de enseñanza era el estilo de Another Brick in the Wall. En la realidad, al estilo de la pared, en los sistemas de enseñanza que intentan formar niños como la pared, como ladrillos en la pared, que todos deben de estar alineados al mismo nivel y que todos deben de manejarse exactamente igual y todos deben de saber lo mismo, porque son niños formados para un sistema industrial donde los requerimientos son los mismos para todos y para que puedan trabajar en una fábrica como obreros calificados tienen que saber matemática y esto y los mínimos requisitos de este tipo para ser obreros. Recuerdo que eso me había afectado mucho porque la formación es pareja para todos y se intenta llevar a todos al mismo nivel. Y ahí hay problemas muy serios, hay problemas bien complicados como aquellos donde nos solemos encontrar, donde son todos los niños podados a la misma altura, en general a una altura intermedia o baja para que no haya inconvenientes, ¿verdad? Todos podados a la misma altura y todos tienen que saber lo mismo y todo tiene que estar estandarizado y lo que hay que saber es de esto y de esta manera, hay que saberlo así. Y hay profesores que dicen esto tiene que ser de esta manera y los niños tienen que saber estos términos y se acabó porque si no, no son eficientes, no son buenos. Y obviamente a esos niños tal vez no les interese esa materia en particular por problemas de su genealogía y tengan inclusive un bloqueo o una adversión seria con esa materia, obviamente, y entonces son los niños que están siempre teniendo problemas en una materia o en algo en particular. Lo que vamos a tratar de hacer ahora es ingresar en ese mundo para entender algunas pequeñas pisaditas, algunos pequeños tips de esta historia que nos hagan manejarnos con mayor comodidad con nuestros hijos en las dificultades de aprendizaje. Se empieza a ser interesante tener esta información para manejarse con cierta libertad, especialmente ustedes, las madres, no, para que no lleguen a enloquecerlos como un consultante de unos pocos días atrás, que ya estaba medicando, a pesar de que no quería esa madre medicar a su hijo, lo había empezado a medicar por recomendación de los docentes y obviamente de algún médico que no encontraba otra salida frente a lo que requerían los docentes. Vamos a dar alguna clara idea de los orígenes de la mayoría de los trastornos de aprendizaje o los trastornos de aprendizaje escolar de los niños. En general, vamos a empezar con uno de los más simpáticos o los más generales, abundantes de esta época, porque todos tienen que ver con la época, son los más interesantes en la medida que tienen que ver con nuestro nacimiento, son de los más frecuentes y los más poderosos, que son los problemas con las matemáticas.
pero que obviamente tienen mucho que ver en general con una época, porque tienen que ver con un periodo de tiempo donde se aplicaban determinadas cosas o los usos de los padres van a ir cambiando las dificultades. Porque el principal conflicto, por ejemplo, con la matemática, es en general, yo como niño fui concebido por un error de cálculo de mis padres. Miren cómo es, fui concebido por un error de cálculo. Mis padres no calcularon correctamente la fecha, la ovulación, etcétera, como se solía hacer un tiempo atrás, antes de las pastillas, etcétera, antes de otros métodos, y hubo errores de cálculo. Recuerden que la Iglesia recomendaba en general que se hiciera, que se utilizara este sistema. En muchas religiones recomendaban que se usara este sistema, ¿verdad? Como sistema de control de natalidad, y obviamente hubo ahí errores de cálculo importantes donde mis padres erraron el cálculo y además, por sobre todas las cosas, lo hablaron durante mi embarazo y le dijeron muchas veces: mirá, nos equivocamos, algo pasó, expresándoselo a otros, contándoselo a otros, y influyó mucho en mi proyecto sentido, en mi programación, que nos equivocamos y ahora estás embarazada y mira qué horrible, no sé si vamos a poder y no sé los problemas que vamos a tener ahora. Fui concebido por un error de cálculo de mis padres y ese es todo un dilema. O en general, por ejemplo, también alguna otra concepción diferente, como yo no soy en mi familia en general tenido en cuenta. Yo no soy tenido en cuenta, en la cuenta, y en base a eso tengo problemas con las matemáticas, pero que en general también son específicos o sectorializados dependiendo de determinadas cosas. Por ejemplo, en general cuando yo tengo problemas con las restas, tengo inconvenientes porque hay alguno de los padres que es restado o es quitado en general de la realidad, o yo fui quitado y restado a uno de los padres. No se le permite ver al niño, le fue sacado a uno de los padres en la medida que están en un proceso de divorcio de repente, y los padres, y uno de los padres no permite al otro que lo vea, o algo por el estilo, y yo fui restado, fui sacado, fui quitado de esa relación. O hay problemas en general serios en la familia con respecto a abortos, a robos, a sustracciones, restas, hay problemas, pérdidas grandes, sustracciones, se han restado cosas muy importantes en la familia y yo tengo problemas con las restas, con las sustracciones. Muy grueso esto, pero es lindo de comprenderlo. Cuando yo tengo problemas con la suma en general, es porque hay hermanos de más, o hay algo de más, hay problemas de más, hay suma, hay problemas, hay luchas, hay inconvenientes, porque somos muchos, porque somos demasiados, hay hermanos de más, se sumaron muchos, hay hermanos que no debieran de estar. En algunos casos tenemos que entender la presencia de otros hijos o otras personas, otras parejas o hijos ilegítimos o hijos de otras parejas anteriores, que hay que quitarlos. Y yo tengo problema con la suma porque hay que sacarlos de mi casa a esos que no son mis hermanos, o a aquel que no es mi padre, aquella que no es mi madre, y yo tengo que sacarlos y tengo problemas con las sumas porque no puedo integrarlos a mi vida, no puedo sumarlos a lo que es mi vida en general. Esto no es juguete, es importante en el sentido de que yo tengo que restar y no sumar. Entonces, no me manejo bien. En otros casos, en la misma familia, hay problemas para poder acumular determinadas cosas, para tener abundancia, para sumar.
dentro de la familia. Inclusive a veces puntualmente hay problemas para sumar en esta familia, interiormente restamos en la familia, entonces yo tengo problemas en la suma porque no logramos sumar en la familia, generalmente restamos y es complicado. En general, por ejemplo, en las divisiones hay unos problemas diferentes, son problemas diferentes, porque refieren a divisiones también en la familia, porque hay divisiones y yo no sé de qué lado ponerme, por quién inclinarme, cuál es la actitud que yo tengo que tomar en definitiva en las disputas, los problemas, las peleas, los divorcios, los desacuerdos, los dilemas que hay en mi familia, si hay muchos. Yo no sé qué hacer, me siento separado, dividido de esta familia, porque tengo que tomar una actitud, tengo que tomar una posición, un lugar, tengo una ubicación en respecto a los problemas que hay y yo no sé qué hacer y me siento separado de esta familia. Tengo problemas con las divisiones. Hay divisiones en la familia, hay problemas en la familia, o hay un conflicto poderoso porque el niño no quiere que la familia se divida, los padres están en proceso de, o se ve venir el problema de división y de separación, entonces yo tengo problemas serios con las divisiones, no las entiendo, no las puedo hacer, no entiendo la división en mi casa y no entiendo las divisiones, no las puedo hacer. En las multiplicaciones en general las dificultades vienen por otro lado, son diferentes, en general tienen que ver porque yo tengo el conflicto de la multiplicación. No estamos hablando de la multiplicación de los panes, estamos hablando de la multiplicación de los integrantes de la familia. Es muy grande, trae problemas, me trae problemas a mí como niño, como hermano, como hijo. Hay cantidad, somos 19. Esta multiplicación ya es muy grande y es un dilema. Ya hay hijos de un padre o de dos padres o de varios padres o con los nuevos padres y hay hijos de unos y de otros, de mis padres y de los nuevos y mi madre con mi madre con mi padrastro, mi padre con mi madrastra, y si hay nuevos hijos y la multiplicación es descontrolada y es muy grande y es todo un inconveniente porque yo tengo que lidiar después con esos que no son mis hermanos, con esos que no son mis padres, no es ni mi padre o no es mi madre, y yo tengo que lidiar de todos modos en esta vida que están ellos generando, yo tengo que lidiar con todos esos de todos modos y es todo un inconveniente, porque yo no tengo más remedio. Mis padres ahora se divorciaron y tienen, como decíamos recién, yo tengo un padrastro con mi madre, tengo una madrastra con mi padre y yo me rehúso a multiplicar de nuevo mis hermanos, mis padres, no quiero multiplicar mis padres, no quiero tener más padres, más abuelos, más tíos que no tengo en la realidad, que es un invento de ellos y no es mío. A veces hay muchos inconvenientes con la descendencia, con el multiplicarse, porque la descendencia es eso, no es el multiplicarse de los panes, es crecer y multiplicarse. Una alarma, muy bien. Crecer y multiplicarse. Yo tengo problemas para multiplicarme porque hay problemas en mi familia, desde algún punto de vista hay problemas con la descendencia, hay problemas con multiplicarse, lisa y llanamente. No puedo tener hermanos y yo no puedo hacer las multiplicaciones. Eso es todo un tema bien común y hay muchos problemas en los niños, en los aprendizajes con las multiplicaciones. Si yo tengo en general después problemas con algunos temas específicos de la geografía, por ejemplo, cuando hubo problemas en general con países y con geografía, hubo inconvenientes serios en la genealogía o en mi propia vida, en el transgeneracional, o en mi propia vida, mis ancestros,
Hay ancestros, por ejemplo, que tuvieron problemas, que se perdieron en las guerras o geográficamente hablando, que estuvieron en peligro por perderse en determinados lugares que no conocían correctamente, o hubo problemas con límites entre países, o hubo arroyos donde murió gente, alguien que murió ahogado en mi transgeneracional o en mis ancestros, alguien murió ahogado en un límite, en un río que era un límite, o puede haber estrés con respecto a los límites y las fronteras de las cosas. Yo estoy teniendo problemas con los límites y con las fronteras geográficos, los límites y las fronteras de mi vida, y tengo problemas en geografía, porque estoy teniendo problemas con límites y con fronteras en mi propia vida. Ese es todo un tema y es súper común. La historia, en general, es un dilema. Los niños que tienen problemas de historia son dilemas de historia, porque son absolutamente comunes, porque nosotros tenemos una ascendencia en general compleja, antepasados donde todos tienen problemas que ver, tienen mucha vinculación con las historias que nos contaban. A nosotros, cuando éramos chicos, nos contaban historias complicadas, crueles, duras, difíciles de asimilar, historias dolorosas, historias complejas de repente, y yo no me quiero comer más historias o más historia como las que me contaban cuando yo era pequeño. Me contaron muchas historias complicadas, dolorosas, de la familia. No quiero saber más de historia, porque la historia es difícil, es jorobada, es dura, se muere, hay problemas en la historia. Eran tristes las historias que me contaban cuando yo era chico, eran lamentables y yo no quiero más historias en mi vida. O hay problemas serios como muchos de nosotros tenemos respecto a las historias familiares de nuestros antecesores, las pérdidas en la guerra, las muertes, las separaciones, las atomizaciones de las familias, las memorias de todos mis ancestros, si están involucradas con ese tipo de problemas que están muy presentes en la realidad. Hay problemas muy serios con respecto a las guerras y las pérdidas sufridas por mi familia, por los integrantes de mi familia en aquellas guerras. Y yo tengo problemas, eso afecta mi historia, y yo tengo problemas en estudiar historia en general. Otros problemas bien comunes tienen que ver, por ejemplo, con la lengua, con el idioma, donde hay inconvenientes serios de fondo con el idioma. O sea, yo tengo, por ejemplo, dilemas respecto a que tengo que de alguna manera, es fantástico esto, porque miren cómo es, yo tengo que de alguna manera, tengo secretos demasiado fuertes en mi vida, en mi genealogía, y yo hablo demasiado, tengo que callarme la boca, hablo demasiado, de repente hablo demasiado y se me escapa alguno de los secretos. Digo cosas que no tengo que decir, yo ya hablé demasiado, tengo que callarme y de repente tengo problemas con la lengua, tengo el riesgo de decir mi secreto muy escondido. O, obviamente, hay problemas generales con las consonantes, por ejemplo, que son preocupaciones en general muy grandes que tienen los padres. En el caso de las consonantes, con relación a todo lo material, a la abundancia, el trabajo, el dinero, lo exclusivamente terrenal, cuando hay preocupaciones serias por todo lo terrenal, lo mundano, la abundancia, el dinero, el trabajo, etc., yo tengo problemas con las consonantes. Esto es muy importante. O, en forma opuesta,
tengo problemas en las vocales y entonces en las vocales es lo opuesto. Tengo problemas con lo superior, con lo que no está involucrado en la dualidad, con lo divino. Tengo problemas con aquello que está más allá de lo terrenal, con lo elevado, con lo divino, con lo celestial, con lo superior. Entonces tengo problemas con las vocales. Es todo un tema. Y en algunos aspectos, cuando los padres, por ejemplo, tienen problemas de dinero muy serios, donde no pueden llegar a fin de mes o no pueden llegar al siguiente sueldo, al siguiente mes, no están bien económicamente, tienen problemas para llegar a fin de mes, tienen problemas para llegar al siguiente mes, al siguiente sueldo, para unir los dos sueldos, miren cómo es, para unir los 2 meses desde el punto de vista del consumo y tienen problemas de carencias o inaniciones previstas en el medio, el niño separa las letras en las palabras y no las pone de la mano porque hay problemas y no las puedo unir. Esto es súper común, ¿no? Y si llevamos a nuestros hijos a analizar eso con profesionales, dicen que viene por esto, que viene por el otro. En muchos casos sí es así, pero esto es muy común y es súper sencillo de comprender en la 3D. Los niños no unen las letras. En general, la dificultad, por ejemplo, en separar las palabras es diferente. Cuando el niño escribe las palabras totalmente unidas en general, hubo separaciones muy grandes, especiales, importantes a nivel familiar en general, o el niño fue separado de su familia de alguna manera, y entonces no logra separar, no quiere separar, no quiere que vuelva a haber separaciones, o salió en un parto, por ejemplo, y no había nadie para recibirlo, quedó tirado ahí, se cayó en la cama, no había nadie, y el niño, esa separación es muy grande y él no la quiere, porque casi me muero por esa separación, caí ahí. Entonces ahora voy a juntar para que no haya un hueco donde caer. El niño está uniendo una al lado de la otra las palabras para que no haya un hueco donde se pueda caer, que no vuelva a pasar eso, que no vuelva a pasar esa enorme separación con su madre, que fue muy peligrosa. En general, los problemas cuanto a la lengua hablada son problemas con la inmigración, problemas en contacto en general con otras lenguas, son problemas que trajo la inmigración o la emigración. Los niños tienen inconvenientes con la lengua hablada, porque yo hubo tantas emigraciones o inmigraciones en mi familia que tengo problemas de lenguaje, porque hubo contactos con otras lenguas que no necesariamente fueron buenos, ni simples, ni fáciles. En cambio, yo tengo, por ejemplo, conflicto con lenguas extranjeras cuando hay conflictos en mis ancestros importantes debido a las guerras, a las invasiones, a esa memoria de rechazo en general a los invasores que vienen con otras lenguas a mi tierra a invadir. Y yo rechazo esas lenguas. Nos encontramos muchas veces con problemas muy serios con determinado idioma, porque los ancestros tuvieron que tolerar invasores con ese idioma en mi genealogía. Y yo no entiendo nada, no aprendo ni una sola palabra de ese idioma. Por ejemplo, niños franceses que tuvieron que bancar invasores ingleses y no pueden aprender una sola palabra del inglés. No les quedan, no tengo memoria, no me recuerdo, no me quedan las palabras. En general, hay memorias muy importantes en todo esto cuando hay memorias muy fuertes de problemas con los padres, ¿verdad? Que hubo inconvenientes y masacres en las familias, o hubo estrés, un estrés muy importante, en cierta medida, con alguien que hablaba ese idioma extranjero,
y hubo un problema muy serio, y el problema lo tiene toda la genealogía después, con ese idioma. Hubo estrés en una relación con alguien que hablaba ese idioma, con el que yo tengo problemas en mi aprendizaje. Esto es muy importante y muy frecuente. Es súper lógico, o sea, yo bloqueo ese idioma. En algunas regiones hay conflictos muy serios entre etnias o problemas muy serios de separación entre etnias o conflictos de nacionalismo exacerbado, conflicto, todas esas tonterías de la 3D de otra época, ya no existen más del 2012, son solo negocios para dividir a las personas y reinar exclusivamente esos conflictos donde no se habla la lengua del otro que vive al lado, aunque yo la hable perfecto, pero no la hablo porque por nacionalismo no se tiene que hacer, ¿verdad? O los hijos de los inmigrantes que están obligados a salir de su país y se resisten a hablar determinadas lenguas después. Pero son problemas serios que suceden después de ese tipo de nacionalismos extremos, que en España se ve mucho, por ejemplo, los vascos, los catalanes, los gallegos, ese tipo de nacionalismos que son bastante ridículos y que todos lo hemos vivido en alguna medida en los viajes. Yo recuerdo en Cataluña de entrar en un banco y hablar en español y que nadie, como si no hubiera nadie, todo el mundo mira para otro lado, porque la gente piensa que soy español y no quiero hablar catalán. Ese tipo de tonterías muy gruesas que también las he vivido en Bélgica, hablando francés y con el flamenco, entonces como si no hubiera entrado nadie, ¿no? Esas cosas lamentables de la 3D, de la era de la separación, del negocio de la separación para algunos. En el caso de la física, hay problemas con la física desde algún punto de vista. Hubo problemas importantes que yo tuve con los medios físicos en algunos aspectos, tal vez durante mi embarazo, hubo intentos de aborto, agujas, problemas serios físicamente, se intentó abortar ese embarazo de alguna manera, y yo tengo memorias muy gruesas de eso, sondas, problemas serios, y de repente después no lo fui, o si lo fueron mis antecesores, mis hermanos anteriores, y yo soy yaciente de esos y tengo problemas con la física en algún aspecto, como también puedo tener problemas con la física cuando tengo problemas con las leyes. En mis ancestros hubo problemas con la ley, yo tengo problemas con las leyes físicas o con las fórmulas, porque había problemas en mi familia con respecto a las fórmulas o las leyes de alguna manera, o a las leyes de la naturaleza. Alguien de mi familia murió por las leyes de la naturaleza, alguien se ahogó, o alguien se suicidó y cayó desde la altura, o alguien se hundió en el agua, o alguien murió apretado en determinado lugar y murió por las leyes físicas, fue comprimido, y eso queda grabado muy fuerte, muere debido a determinadas leyes físicas de la naturaleza, y yo tengo problemas con la física que es hostil a mí. En general, en algunos otros aspectos hay temas bien interesantes, por ejemplo, con deportes, con otro tipo de aprendizajes, que lo vamos a tratar un poquito más adelante, porque hay problemas más importantes, por ejemplo, serios y muy comunes, por ejemplo, en la ortografía. Cuando yo tengo conflictos respecto a algunos textos en general por algo, hay problemas realmente serios e importantes con respecto a otros textos en mi genealogía,
o con respecto a las órdenes que yo recibía de mi madre o de mi padre, o que son órdenes recibidas de manera muy fuerte, muy hostil de mi madre o de mi padre, que se pusieron demasiado fuertes, y yo tengo problemas entonces en la ortografía porque no admito ese orden o esas órdenes fuertes que se dieron en algún momento. Obviamente hay algunos conflictos más en edades más avanzadas, por ejemplo con la química, y yo tuve problemas con la química en la genealogía, con medicamentos, con médicos, o con problemas o con medios químicos que afectaron la vida de mis ancestros de alguna manera, medios químicos utilizados en algún aspecto que afectaron a mi genealogía. De manera que sea, en la realidad. Miren cómo es, problemas serios físicos por problemas de fumigaciones, por venenos, por problemas industriales, de problemas químicos industriales, de gases, de ahogo, de minas, de salud en general, problemas de afecciones químicas, venenos, medicamentos, sobredosis de algunos de mis ancestros. Hay algunas otras cosas que tienen que ver además con la química y son muy relevantes y muy complicadas para los sucesores, para los niños sucesores. Algunos niños tienen problemas después en edades más avanzadas con el álgebra, y en el álgebra nos manejamos con la X, y los desconocidos de la familia son muy importantes. Desconozco mi padre o desconozco mi madre, el origen cromosómico X, el cromosoma. No conozco algunas cosas de mi familia. Hay determinadas incógnitas, determinadas X que yo no las puedo despejar como en el álgebra. Y se complica, entonces obviamente matemáticamente en el álgebra, o en edades más avanzadas, por ejemplo, en estudios secundarios o terciarios, si hay problemas con los límites, es porque hay problemas con los límites en mi familia, o hubo problemas en la genealogía con los límites que mi madre no le supo poner a mi padre y terminó quedando embarazada de mí por falta de límites, no le puso límites mi madre a mi padre en aquel momento. Mi madre no quería tener un hijo, pero quedó embarazada porque no hubo límites claros y no puso los límites donde tenía que ponerlos. Esas cosas son complejas y reflejan muchas cosas. Por ejemplo, si yo tengo problemas que se han vivido mucho en los colegios, con los exámenes, por ejemplo, dolor de barriga de mañana, o al ir a la escuela, al colegio, a la formación de algún tipo, hay dolores de barriga, o hay problemas con los exámenes, y hay que entender que la vinculación es muy fuerte en general, porque en general el examen o el parto, el nacimiento, ese ser o no ser de Shakespeare, ese to be or not to be, el vivir o no vivir, el vivir o morir, es en la general, el embarazo es la preparación para eso, que es el nacimiento, el momento del nacimiento, si el vivir o morir es muy importante. El parto es el examen en la realidad, es la hora de la verdad, donde yo vivo, donde yo vuelvo a reiterar aquello, donde yo tengo que manejarme de una forma complicada y tengo que sobrevivir. A veces me tranco porque mi embarazo o mi parto no fueron todo lo bueno que yo hubiera querido. La verdad es complicada para mí, de algún punto de vista, el trabajo en general, el trabajo de parto o el trabajo de dilatación del cuello del útero, por ejemplo, fue muy complejo, y ese es todo un dilema en general, cuando en realidad el examen es el momento de la expulsión, es el momento del nacimiento, y lo salvamos o no lo salvamos, vivimos o morimos en la demanda
en el intento de vivir. Ese es el gran tema de los exámenes en general, que causa un gran estrés y muchas veces dolores de barriga en los niños, problemas serios, porque es algo indigerible que parece repetirse ahora, ¿m? En esta oportunidad. El ginecólogo o la partera en realidad son aquellos que me preparan para el parto. ¿M? Tienen sus símiles y son los profesores, etcétera, que me preparan para el examen de alguna manera. Son buenos o no conmigo. Y la sala de partos, en definitiva, el colegio, la escuela, el colegio para los estudiantes es la sala de partos en muchos aspectos, y por eso a veces no es bienvenido eso. Ir al colegio es un dilema para muchos niños. Y por supuesto que algunas veces yo tengo una fuerte diarrea al entrar justo antes del examen, y se vincula, obviamente, con el parto de mamá, donde en muchos casos hubo un enema previo al parto. Este es todo un tema, es muy fuerte, hay muchísimas connotaciones, y que esto es lo que nos enseña a entender. A veces hay problemas, por ejemplo, con los deportes también, como algo lateral en los problemas de aprendizaje, pero cuando hubo guerras muy importantes en mis ancestros y hubo muertes muy importantes en esas muestras, en esas vidas, tal vez yo tenga un programa muy fuerte donde no hay que ser de los primeros en la clase ni en nada, porque los primeros eran la carne de cañón y salían y morían inmediatamente. En la Primera Guerra Mundial, una guerra de trincheras, donde morían los primeros, siempre. ¿Mm? O hay memorias muy importantes de valorización que tienen que ver con el ejercicio físico anterior, y yo tengo problemas en los deportes, obviamente, o tengo, por ejemplo, problemas si yo tengo para jugar deportes en equipo, hay problemas importantes en mi genealogía para manejarme con determinados colectivos, especialmente militarmente, donde hubo problemas de ataques y de defensas interiores en esos grupos, y yo tengo problemas para manejarme en grupo o en equipo. Estos son algunos solamente de los problemas con los que lidiamos en la educación de los niños y en los problemas de aprendizaje infantil. Si te gustó, te pareció útil, te pedimos por favor que te suscribas, que le des me gusta y que lo compartas para que por sincronicidad, como siempre ocurre, llegue a las manos de quienes lo necesitan. Gracias.